Buenas tardes. Esta es la discusión número 6 de Física 2 sobre unidad 3, oscilaciones, de la semana 7. Los contenidos que involucran son del 3.6 al 3.8.2. Este es el grupo 17 de discusión. Mi nombre es Hugo Roberto Jiménez Mejía. Los problemas que vamos a discutir de la parte B el 9, de la parte D el 43, 49 y 54. Pero antes de iniciar la discusión, vamos a hacer un resumen de la teoría de los contenidos del 3.6 al 3.8.2. Aplicaciones del movimiento armónico simple. Péndulo simple. El péndulo simple es una cuerda con una masa que puede oscilar en un plano vertical. La masa tiene su peso, mg. La cuerda ejerce una tensión y la fuerza que lleva al movimiento es la componente del peso en la dirección tangente de la trayectoria. Entonces esa es la fuerza que apunta siempre al punto de equilibrio. El punto de equilibrio cuando esta cuerda está vertical. Entonces está oscilando de esta manera. Aquí el desplazamiento es teta, o sea, un desplazamiento angular. L es la longitud de la cuerda. Ese es el péndulo simple. La fuerza, pues, F de X, la componente en X. Mg seno de teta, menos mg seno de teta, que es la componente en X, esta fuerza. Si el teta es pequeño, entonces el seno de teta aproximadamente igual a teta en radianes. Entonces la fuerza F de X es igual a menos mg teta, siendo la aproximación. Eso es igual a mg y teta es X entre L. Y mg entre L es una constante. Esa constante es la que sustituye acá en el caso del sistema masa-resorte. Entonces, para nosotros en el péndulo simple, el período, que en el resorte era 2pi raíz cuadrada de m entre k, sustituyendo esta constante por k, nos queda que el período t es igual a 2pi raíz cuadrada de L entre G. Así calculamos el período en el péndulo simple. Péndulo físico. Todo cuerpo rígido que oscile en un plano vertical alrededor de un eje. En este caso, el pivote, el punto P. Ese es un eje y un cuerpo rígido que está oscilando siempre en el plano XY. La línea que une P con C es el centro de masa o centro de gravedad. Esa línea, esa distancia se llama D. El peso está aplicado en ese punto C. Entonces es el péndulo físico y teta es el desplazamiento angular en este momento de
desde la posición de equilibrio. Entonces, la posición de equilibrio cuando esta línea esté vertical. De la distancia entre P y el centro de masa, como ya hemos dicho. Por ahí va a aparecer I, inercia rotacional del cuerpo alrededor del eje. En la ecuación ya va a aparecer. M, la masa del cuerpo. Entonces, el momento de torsión con respecto a Z vendría a ser mgd seno teta, menos mgd seno teta. Aplicando la segunda ley en la rotación, se llega a esta ecuación diferencial. Lo que acompaña a teta, esto va a ser el valor de K entre M. Por lo tanto, omega, para el caso del péndulo físico, es la raíz cuadrada de mgd entre I. Esta I es la que les decía, es la inercia, pero con respecto a P. O sea, con respecto al punto P, pivote. Entonces el periodo 2pi raíz cuadrada de I entre mgd. Al despejar la inercia de acá, pues la podemos calcular de la siguiente manera: el periodo al cuadrado por mgd entre 4pi cuadrado. Entonces, estas que están con sombra amarilla son las ecuaciones para calcular la frecuencia angular y el período para el caso del péndulo físico. Péndulo de torsión. Para pequeñas torsiones, el momento de torsión o torque restaurador es proporcional al desplazamiento angular, según la ley de Hooke. Es decir, aquí tenemos un alambre que cuando este disco está oscilando, que cuelga de él, pues este alambre se tuerce. O sea, hay una torsión para un sentido y para el otro, y así hace que oscile en el plano XY, el plano horizontal. Entonces el desplazamiento máximo desde el punto P, el punto de equilibrio, hasta uno de los extremos, eso es la amplitud. En este caso, no es X, ahora es teta sub m. Teta sub m. Y todo esto es 2 teta sub m. Entonces está oscilando desde Q a R y regresa a Q y así está oscilando. Entonces, el momento de torsión con respecto a Z es igual a menos kappa teta. Kappa es la constante de torsión, en este caso de este alambre, como que fuera un resorte, así actúa. Entonces, aplicando la segunda ley en la rotación, se llega a esta expresión. La solución a esta ecuación diferencial es teta igual a teta sub m coseno de omega t más phi. Como ven, la misma ecuación con el caso del sistema masa-resorte, pero ahora en lugar de x es teta, porque es desplazamiento angular. Entonces el periodo viene a ser 2pi raíz de I entre kappa. El omega, la frecuencia angular, pues es la raíz de kappa entre I. Y la frecuencia F igual a 1 sobre 2pi raíz de kappa entre I. Esta es la inercia. Ahora sí es la inercia con respecto a este eje, al eje Z. Movimiento armónico amortiguado.
La amortiguación ocasiona una pérdida en la amplitud en el movimiento oscilatorio. Debido a la fricción, el movimiento se hace amortiguado, movimiento armónico amortiguado. Es decir, la amplitud va a ir variando, va a ir decreciendo cada vez porque va perdiendo energía por la resistencia del aire, por la fricción o cualquier fuerza externa. Aquí tenemos un modelo, nuestro sistema masa-resorte sobre una superficie lisa, pero ahora incluye esta como paleta dentro de este fluido. Entonces, este fluido es la que hace amortiguado a esta oscilación. Antes estaba libre, sistema masa-resorte, y era sistema armónico simple, pero ahora tiene una oposición. Este fluido, debido a su viscosidad, se opone, y no propiamente solo por la viscosidad, sino que todo lo que es la propiedad del fluido se opone. Si va hacia la izquierda, pues observen pues que se opone en dirección contraria. Si viene a la derecha, entonces siempre se opone, no importa en qué dirección, siempre se va a oponer. Esta es una representación de un oscilador armónico amortiguado. B, que está acá, es característica de este fluido, en este caso este líquido, y es constante de amortiguamiento. M sigue siendo la masa de este bloque, y K pues la constante de fuerza del resorte. La fuerza amortiguadora viscosa viene a ser menos B V de X. No se tiene en cuenta la fricción de deslizamiento en la superficie horizontal, es decir, no vamos a tomar en cuenta esa fricción, solamente la oposición que ofrece este fluido. Nada más para amortiguar. Entonces F de X, la fuerza va a ser a menos B V de X, que es la fuerza de resistencia al avance. B, ya les dije, es la constante de amortiguación y siempre es positiva. Aplicando la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas en X, aquí la tenemos, y eso va a ser igual a masa por aceleración. Entonces se llega a esta ecuación diferencial, cuya solución es la siguiente. No vamos aquí a demostrar la solución, no es matemática de este nivel, simplemente la vamos a utilizar la solución de esta ecuación diferencial. X en función del tiempo va a ser igual a X máximo por E elevado a la menos BT entre 2M, coseno de omega prima por T más phi. Entonces, omega prima es la frecuencia angular amortiguada, omega prima. Y se va a calcular como la raíz cuadrada de K entre M menos B entre 2M al cuadrado. Si B es pequeña, pues prácticamente no hay amortiguamiento y tendríamos un gráfico de este tipo cuando está oscilando. Pero si es un valor suficiente para que amortigue, entonces vamos a tener este gráfico. Aquí vamos viendo que la amplitud cada vez va decreciendo en forma exponencial, un decrecimiento exponencial. Entonces, oscilación amortiguada con la misma frecuencia, que en este tipo, pero aquí está amortiguada. Entonces, nos queda la expresión para la posición en el tiempo como X máximo por E a la menos T
sobre tau. Tau es constante de tiempo. Tau es igual a 2 veces la masa entre B. Entonces, repito, X sub T o X en función del tiempo va a ser igual a X sub M por E a la menos T entre tau coseno de omega T más phi. Recordemos que T omega es prima. Aquí no le he puesto, pero es omega, porque es el omega cuando ya está amortiguado. Entonces, omega prima. La constante de tiempo de amortiguamiento se le conoce como vida media de la oscilación. Recordemos que la energía se va perdiendo hasta que se pierda completamente, pues deja de oscilar. En el tiempo tau, la amplitud disminuye 1 sobre E de su valor inicial. Los picos de esta figura, estos picos, los picos de la figura B, representan un tiempo en que coseno de omega T más phi es 1. Cuando tau es grande, en comparación con el periodo de oscilación, los pi sobre omega, estos puntos corresponden a los retornos del movimiento, es decir, v de x igual a 0. Entonces la energía mecánica total es potencial. 1 medio de K por X al cuadrado. En el extremo va a ser 1 medio de K por X sub M al cuadrado. Esa es la energía. Esa es la energía para cualquier tiempo. 1 medio de K por X sub M al cuadrado por E elevado a la menos 2T entre tau. O sea que la energía va a ir decreciendo también en forma exponencial. E cae 1 sobre E de su valor inicial en un tiempo tau entre 2. Inicialmente la energía potencial es la energía mecánica, o sea, 1 medio de K por X sub M al cuadrado. Delta E es pérdida de energía, ocasiona aumento en la temperatura y en la energía interna en el resorte. Si B es pequeño, es decir, no hay amortiguamiento, entonces omega prima la podemos calcular simplemente como la raíz cuadrada de K entre M. Y eso es igual a omega frecuencia natural. Entonces omega, que no es primada, es la frecuencia natural. Omega prima es la frecuencia amortiguada, pero si B es 0 o bastante cerca de 0, entonces pues prácticamente la frecuencia es la misma. En general, pues omega prima es un poco menor que omega no primado. Si omega prima se aproxima a omega, es decir, la frecuencia amortiguada se aproxima a la frecuencia natural, entonces el amortiguamiento es suficientemente débil. Amortiguamiento crítico ocurre cuando B es igual a 2 por raíz cuadrada de km. Entonces, pues, omega prima es 0. El movimiento decae exponencialmente a 0 sin oscilación. Es decir, no hay oscilación.
Entonces, el B crítico es 2 veces la raíz cuadrada de Km, que es igual a 2m por omega. Movimiento sobreamortiguado. Sobreamortiguado cuando B es mayor que 2 por raíz cuadrada de Km. No hay amortiguación, pero el sistema vuelve al equilibrio más lentamente que en el caso de cuando tenemos amortiguación crítica. Y por último tenemos el movimiento subamortiguado. Eso ocurre cuando B es menor que 2 veces la raíz cuadrada de Km. Recordemos, este K es la constante de fuerza del resorte, M es la masa, y el sistema oscila con una amplitud constantemente decreciente. Aquí tenemos un gráfico donde la figura A, este gráfico A, color azul, es el subamortiguado, la curva azul, subamortiguado. La B, en color rojo, es críticamente amortiguado. Y la C, en color negro, es sobreamortiguado. Sobreamortiguado. Entonces nosotros vamos a trabajar más que todo pues con este tipo de gráficos donde tenemos un oscilador subamortiguado. Es decir, la amplitud va cayendo. Y claro, aquí bastante los cambios de lo que es la amplitud. Pero está oscilando, que son los casos que a nosotros nos interesan. Que haya oscilación, que sea amortiguada, pero que haya oscilación. Oscilaciones forzadas. Ecuación del oscilador armónico forzado. Si aplicamos una fuerza senoidal externa al oscilador, entonces vamos a tener oscilaciones forzadas. Como en el caso de un niño que lo están meciendo en un columpio y se le aplica una fuerza cada vez que llega al punto en donde está el agente externo, le aplica una fuerza para mantener la energía que se está perdiendo por fricción. Entonces ahí está forzando el movimiento. Esa fuerza externa, en función del tiempo, es F máximo, F sub M, F máximo, seno de omega segunda por T. Es decir, omega segunda es la frecuencia de la fuerza externa. Frecuencia angular del movimiento forzado, es decir, oscilaciones forzadas. Aquí tenemos una comparación de qué es lo que ocurre alrededor de omega natural, es decir, la frecuencia natural. Cuando omega segunda es la mitad de la omega natural, o sea, de la frecuencia angular natural, pues vemos que no hay mucha variación. Cuando es 1.5, tampoco hay mucha variación. Pero cuando se acerca a igualar al natural, observen la amplitud. Y aquí hay 3 casos. Cuando el amortiguamiento es grande, pues aquí tenemos lo que sucede con la curva, con la amplitud, cómo va creciendo. Si el amortiguamiento es intermedio, veamos el crecimiento en ese punto. Cuando la frecuencia de la fuerza impulsadora omega segunda se acerca a los valores de omega
frecuencia natural. Cuando el amortiguamiento es pequeño, entonces la amplitud crece bastante apreciable. Aquí podemos ver en el gráfico. Frecuencia de la fuerza impulsadora, frecuencia natural, oscilación, amplitud del oscilador, forzado y resonancia. Al hacer un análisis matemático, la fuerza se puede expresar como F sub m coseno de omega segunda por T. Entonces, en ese análisis matemático, aplicando la segunda ley de Newton, se suman todas las fuerzas que están involucradas en el movimiento. En el movimiento primero, la fuerza debido al resorte. Segundo, si hay amortiguamiento, pues la fuerza debido al amortiguamiento. Y el tercero es la fuerza externa impulsora. Al sumar todas las tres fuerzas, eso debe ser igual a masa por aceleración. Y se llega a esta ecuación diferencial. La solución a esta ecuación diferencial es la que nosotros vamos a ocupar, es decir, esta. La posición en el tiempo es igual a F máximo entre G, coseno de omega segundo T menos beta, donde G lo podemos calcular como la raíz cuadrada de la masa al cuadrado por omega segunda al cuadrado menos omega al cuadrado y esa diferencia al cuadrado, más b al cuadrado omega segunda al cuadrado. ¿Cómo se puede calcular beta? Bueno, como el coseno a la menos 1 de b por omega segunda entre g. Con pequeños valores de b, g tiene el valor mínimo de omega segunda, o sea, igual a omega natural, frecuencia natural. En ese caso, pues, X en función del tiempo va a ser su máximo valor. Entonces, el máximo valor cuando el coseno de este argumento sea 1. Entonces tenemos la amplitud, el desplazamiento máximo, que es la amplitud de todo lo que acompaña a esta función. La amplitud viene a ser F sub m entre G, valor máximo. El valor máximo, pues eso es la amplitud, y entramos a lo que se conoce como resonancia. Entonces, cuando omega segunda es igual a omega natural, entonces a eso se le conoce como resonancia. Cuando omega segunda tiende a ser el omega natural, es decir, la frecuencia del movimiento forzado tiende a la frecuencia, estamos hablando de la frecuencia angular natural del sistema mecánico, entonces G tiende a 0 y Fm sobre G tiende al infinito. En realidad siempre hay algún amortiguamiento, de modo que la amplitud F entre G, aunque llegara a ser grande, permanece finita, es decir, siempre va a haber un valor. Resonancia. En osciladores amortiguados, B es diferente de 0. Existe un valor característico de omega segunda para el cual la amplitud de las oscilaciones es su máximo. Lo que acabamos de decir. Entonces entramos a lo que se conoce como resonancia. Y el valor de omega segunda en el que ocurre se llama frecuencia angular resonante. Cuando más pequeño sea el amortiguamiento, más cerca se halla la frecuencia angular resonante de la frecuencia angular natural, no amortiguada.
Entonces, si la frecuencia de la fuerza externa es igual a la frecuencia natural, es decir, omega segunda es igual a omega, a eso se le conoce como resonancia. Un ejemplo clásico es el colapso del puente de Tacoma. Y pueden ver la fotografía, hay un video, lo pueden buscar en internet, cómo se pone este puente a oscilar debido a una fuerza externa, a una fuerza externa que llegó a entrar en la misma frecuencia que tenía el puente. Es decir, el omega natural del puente se igualó al omega de la fuerza impulsora. Entonces, cada vez que el puente llegaba a un punto, la fuerza lo impulsaba más, lo impulsaba más, lo impulsaba más, y la amplitud llegó a crecer tanto, la amplitud del movimiento, que el puente llegó a colapsar. Es un ejemplo que lo pueden ver en internet, lo pueden buscar. No sé si tienen alguna pregunta. Esta es la teoría que entra. Si no hay pregunta, pues pasamos a resolver la discusión. De la parte B, el número 9. Una vez extinguido todo el movimiento transitorio, un oscilador amortiguado forzado oscilará con la frecuencia, y hay varias alternativas. A, la frecuencia impulsora. B, la frecuencia del oscilador amortiguado, pero de oscilador libre. C, la frecuencia del oscilador no amortiguado, pero de oscilador libre. Y D, la frecuencia, cualquiera de las anteriores, por ser igual a la frecuencia. Bueno, entonces en este caso estamos hablando de un movimiento forzado, donde oscilará con omega segunda, es decir, con la frecuencia impulsora. Por lo tanto, seleccionamos literal A, lo que acabamos de ver. Problema 43. Un péndulo físico consta de una barra de 1 metro, pivoteada en un pequeño agujero taladrado a través de la barra a una distancia X de la marca de 50 centímetros. Se observa que el péndulo oscila, el péndulo de oscilación, se observa que el periodo de oscilación es de 2.50 segundos. Hay esa distancia X. Entonces aquí tengo dibujada esta barra. La longitud de la barra L es 1 metro. Entonces L es igual a 1.00 metros de la longitud. Este es el punto P, donde está el pivote, es decir, el eje con respecto a este punto es que está oscilando
Al estar en esta posición, pues el movimiento es en ese sentido, está oscilando alrededor de esta línea. El centro de gravedad, T, o C sub G, está a la mitad en la marca de 50, esto lo dice el problema. Y ese eje con el que está oscilando está a una distancia X. Entonces, esta es la distancia X de ese punto C. Se conoce que el período es 2.50 segundos. Y lo que nos están preguntando es qué valor tiene X, esa distancia. Bueno, este es un péndulo físico, como lo dice el problema. Entonces, lo podemos tratar de la siguiente manera. Recordemos que el período para un péndulo físico T es igual a la raíz cuadrada de I entre MGD. Este I en realidad es con respecto a P, porque está oscilando alrededor de P. Este M es la masa, G es la gravedad, y este D es esa distancia X. Entonces, el momento de inercia, pues tenemos que calcularlo con respecto a P. Es con respecto a P. Utilizamos el teorema de los ejes paralelos, que es el momento de inercia con respecto a C, le voy a poner nada más la masa por esa distancia entre ejes al cuadrado. Entonces el momento de inercia con respecto a C, o sea, con el centro de gravedad, bueno, pongámosle su C sub G para que no se confunda con la figura. Eso lo podemos ver en tabla, que si está el movimiento con respecto a C, hay una resistencia, la inercia de rotación, igual a 1/12 de la masa por la longitud al cuadrado. Luego le vamos a sumar por el teorema de los ejes paralelos la masa por la distancia, pero esa distancia para nosotros es X, distancia al cuadrado. Ese es el momento. Entonces podemos sustituir en el periodo, tenemos arriba la raíz cuadrada de I, pero I es 1/12 de M L cuadrado más MX cuadrado sobre M G D, pero D es esa distancia X para nosotros. Observamos que la masa la podemos cancelar. La podemos cancelar porque está arriba y abajo, pues dividiendo entre la masa, este M es la misma esta M, entonces se elimina. Elevando al cuadrado a ambos lados, nos queda que podemos expresarlo de la siguiente manera. T al cuadrado igual pero permítame, aquí falta el 2pi, aquí falta el 2pi, entonces vamos a arreglar esto. Falta el 2pi.
en 2pi raíz cuadrada de i entre mgd más de 100. Entonces aquí pues vamos a incluir vamos a colocar el 2pi y eso es el período. Entonces le decía, elevando al cuadrado a ambos lados nos queda período al cuadrado igual a 4 por 2 al cuadrado pi al cuadrado, y aquí desaparece esta raíz cuadrada y nos queda 1/12 de L cuadrado más X cuadrado dividido entre GX. Entonces puedo expresarlo, puedo pasar este 4pi cuadrado al otro lado y puedo decir, este gx también lo paso, puedo decir que gx por t al cuadrado entre 4pi al cuadrado es igual, por x, por supuesto, la x pero ya está la x aquí, ya lo había puesto x igual a 1/12 más vamos a ver 1/12 de L cuadrado. Todavía no voy a sustituir. Un 1/12 de L cuadrado más X cuadrado. Ahora voy a sustituir los valores. 9.g es 9.8. 9.8 multiplicado por el período al cuadrado es el 2.5 entre 4pi al cuadrado, y esta x la pongo acá y eso es igual a 1/12 de L, pero L es 1 al cuadrado, lo voy a poner por el momento, más X al cuadrado. Entonces, pues, haciendo esta operación, lo que acompaña a X resulta ser 1.5515 igual a 1 entre 12, porque 1 entre 12 por 1, pero 1 al cuadrado es 1,
por eso solo es 1 entre 12, eso es 0.083 más x cuadrado. Entonces ahí tenemos una ecuación cuadrática que la podemos ordenar de la siguiente manera. Igualándola a 0, nos queda así. X al cuadrado menos 1.5515x más 0.083333 igual a 0. Resolviendo esa cuadrática, solo aplicando la formulita, entonces nos queda de la siguiente manera. X igual a menos b, pero b es negativo, entonces queda positivo. B lo que acompaña a x, 1.55, 1.15. Más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado. O sea, 1.5515 al cuadrado menos 4ac. 4, el valor de a es 1, pues solo coloco el valor de c, que es 0.083333. Todo eso entre 2a. Pero a es 1, entonces entre 2. Resolviendo, obtenemos que x es igual, si operamos con el signo más, nos va a quedar 1.4958 metros. Y si operamos con el menos, nos queda 0.5571 metros. Como la barra es de 1 metro, jamás puede ser pues x igual a 1.5 metros. Esa distancia incluso es menor. Observen el dibujo, esa distancia todavía es menor que medio metro, porque este medio metro, desde el extremo hasta C, es medio metro, 50 centímetros. O sea que X es menor que 50 centímetros. Aquí tenemos con el menos 0.05571 metros. En centímetros, pues nos queda 5.57. Entonces, ese es el valor que tomamos y decimos que X es igual a 5.57. Estos son centímetros. Esa es la respuesta. ¿Alguna pregunta? ¿Pero me están escuchando? Solo el 1/12 es de fórmula. Sí. Sí, eso es esto. Un 12avo de la masa por L cuadrado. Ese es el momento de inercia con respecto al centro de una barra delgada. Gracias. Bueno. ¿No hay más preguntas sobre este problema? Bueno, pasemos al siguiente. El problema 49. Un oscilador armónico amortiguado
consta de un bloque de masa igual a 1.91. Bueno, vamos apuntando ya los datos. La masa es 1.91 kilogramos. Vamos a quitar esto. Un resorte de constante de fuerza 12.6 newtons por cada metro. Entonces, eso es K. La constante del resorte. 12.6 newtons por cada metro. Y una fuerza de amortiguamiento de menos B V de X. Es decir, F de X es igual a menos B V de X. Inicialmente oscila con una amplitud, entonces amplitud le voy a llamar a amplitud inicial. Amplitud inicial de 26.2 centímetros. A causa del amortiguamiento, la amplitud disminuye a tres cuartas partes del valor inicial después de 4 ciclos. O sea que A es igual a 3 sobre 4 el valor de la amplitud inicial en 4 ciclos. Así ha disminuido. Vamos a quitar esto. Vamos a poner por otro lado. Pues la amplitud ha disminuido a 3/4 partes del valor inicial en 4 ciclos. En 4 ciclos. Es decir, eso significa que en cada ciclo hay un periodo T. O sea, en T igual a 4 veces el periodo. En 4 ciclos, el tiempo que ha transcurrido es 4 veces el periodo. Un periodo por ciclo. Bueno, esa es la información que tenemos. Literal A. ¿Cuánto es el valor de B? La constante de amortiguamiento. Y literal B, el cambio de energía. Es decir, pérdida, el cambio de energía perdida en los 4 ciclos. En el movimiento amortiguado se va perdiendo la energía. Entonces nos preguntan cuánto es la energía perdida en esos 4 ciclos. Es decir, cuando han transcurrido 4 periodos. Entonces recordemos
la ecuación, solución para ese movimiento. X en función del tiempo es igual a X sub CM por E elevado a la menos BT entre 2M coseno de omega prima por T más phi. Vale. Ese es el desplazamiento en función del tiempo para el movimiento amortiguado. La amplitud del movimiento es todo lo que acompaña a este coseno, es decir, toda esta amplitud. Entonces vemos que es función del tiempo, va decreciendo en el tiempo. El omega prima se calcula como la raíz cuadrada de K entre M menos B entre 2M al cuadrado. La raíz cuadrada de esa diferencia. Entonces el desplazamiento inicial, es decir, el X, cuando T vale 0, eso es X máximo. Porque si T vale 0, nos queda aquí al evaluar E elevado a la 0, y E elevado a la 0 es 1. Por lo tanto, nos queda que el desplazamiento es X máximo. O sea que esa es la amplitud inicial. Ese X máximo. Eso es 26.2 centímetros, o sea, 0.262 en metros. Recuerden que vamos a trabajar con metros. Entonces tenemos que cuando la amplitud es 3/4 del valor inicial, entonces vamos a tener A inicial por E elevado a la B por T, pero T es 4 veces el período entre 2M. Si vamos a suponer que B es pequeña, si B es pequeña, entonces el omega prima se aproxima a ser igual al omega natural. Quiere decir que lo podemos calcular simplemente como K entre M.
ya que arriba vemos que B prácticamente es 0, entonces nos queda raíz cuadrada de K entre M, como lo hemos estado haciendo con el sistema masa-resorte. Es decir, el omega, la frecuencia amortiguada, pues prácticamente la calculamos como la frecuencia natural. 12.6 es la constante del resorte y la masa 1.91. Entonces tenemos el omega prima con un valor de 2.5684. Estos son radianes sobre segundo. Recordemos que 2pi f es igual a omega. Entonces 2pi, pero f es 1 entre t. Entonces 2pi entre t es igual a omega. Por lo tanto, P', o sea, el período amortiguado es igual a 2pi entre omega prima. Aunque aquí pues es el mismo valor que el omega no prima. Entonces aquí calculamos el período. Y eso da un valor de 2.446. Segundo. Es el periodo. Entonces ya tenemos todo para sustituir en esta expresión. Observamos en esta ecuación, observamos que se cancela a su 0. Pues está aquí. Entonces nos queda tres cuartos igual a E elevado a la menos B por 4T, PT4 entre 2 se hace 2, entonces es 2 veces T' entre M. Entonces, 3 cuartos igual a E. Pero, dígame. ¿por qué es que se hizo 2 T'? Por esto, 4 entre 2. De T', habla. Sí, el T'. Sí, aquí hay este es 4T. Y aquí hay un 2 de la fórmula. 4 entre 2. Ya. Disculpe, fíjese que no lo logro visualizar. ¿Está viendo esta ecuación? Ahorita sí, tiene 3 Vaya. cuartos igual a E a la menos B. Por 4T. Los cuatro periodos de los 4 ciclos. ¿Ve el 4T aquí? Ah, sí, ya lo vi. Ajá. Y 2M, que es la fórmula. Entonces este 4 entre este 2, le queda 2. Abajo.
¿Hoy sí? Sí, ingeniero, gracias. Bueno. Entonces, cuatro veces el periodo, multiplico, bueno, dos veces, sería dos veces ya aquí. Dos veces el periodo, pues 2.446 por 2. Eso es 4.8927 entre la masa. Pero la masa es 1.91. Entonces, aplicando el logaritmo natural a ambos lados de la ecuación, vamos a tener el logaritmo natural de 3 entre 4 va a ser igual, y el logaritmo natural de e elevado a un exponente es el exponente mismo, menos b, y aquí dividiendo 4.8927 entre 1.91, eso es 2.5616. 2.50 2.5616. Usted le saca el logaritmo natural a 3/4, eso le va a dar un valor negativo. Ese negativo se cancela con este negativo que está al otro lado. Luego pasa este número a dividir a este otro y así obtenemos el valor de b. Entonces resulta que b es igual a .11231. En realidad es un valor pequeño. Esos son kilogramos por cada segundo. Como respuesta, decimos b es igual a .112. Lo podemos dejar así. Ahora vamos a calcular la energía perdida. Es el literal B. Literal B. Entonces el otro era literal A. Literal A. Ahora literal B. La energía perdida en los 4 ciclos. Bueno, la ecuación así general para la energía mecánica, siempre en función del tiempo, es igual a 1/2 de K por X máximo al cuadrado por E elevado a la menos 2T entre tau. Acordémonos que tau es igual a 2 veces la masa entre el valor de B. Inicialmente, calculemos la energía inicial. La energía inicial cuando T vale 0 segundos. Entonces, queda E elevado a la 0 y simplemente nos queda el 1/2 de K por X sub M al cuadrado. Entonces vamos a tener ese X sub M es la amplitud inicial. 1/2 de 12.6 por .262 al cuadrado. Entonces tenemos
inicialmente una energía de punto 43 24 57. Estos son joules. Ahora vamos a calcular la energía en 4 periodos, es decir, E cuando es igual a 4 veces el periodo. Entonces, un medio de K por X sub M al cuadrado por E elevado a la menos 2 por el tiempo, pues el tiempo es 4t. No le voy a poner primado, pero es el mismo. Aquí en medio le puse, pero en este caso es el mismo. Entre tau, 2m entre b. Entonces esto es igual a un medio de K por X sub M al cuadrado por E a la menos 4 T por B entre M. Ahora le voy a colocar valores. Un medio de 12.6 por 0.262 al cuadrado por E elevado a la menos 4 por 2.446 por el valor de B, que es 0.11231 entre M, 1.91. Aquí está hacemos toda esta operación, elevamos a E a este exponente, lo multiplicamos por todo esto y resulta una energía de 0.243381 Joule. Entonces calculemos el cambio de energía. El cambio de energía es la energía final, la que acabamos de calcular, cuando han transcurrido 4 periodos o 4 ciclos, menos la inicial, la que tenemos arriba, punto 43 24 57. Eso me da un valor negativo de punto 1897 Joule. Ese menos significa energía perdida del sistema. Entonces, como respuesta decimos el cambio de energía o la energía perdida, mejor.
Entonces, la energía perdida es 0.189 joules. No se le pone, lo que se perdió fue una cantidad positiva, se perdió energía. El signo aquí indica pues el signo del delta, es decir, que fue energía perdida, la diferencia por lo que se perdió, el sistema perdió esa energía. Entonces la energía perdida es 0.189 joules. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros? Todo claro, ingeniero. Todo claro. Bueno, entonces pasemos al problema 49. No, el 54, perdón. 49 que acabamos de hacer. Problema 54. Un peso de 40 newton se suspende de un resorte cuya constante de fuerza es de 200 newton por cada metro. El sistema es no amortiguado y se somete a una fuerza armónica de 10 Hz de frecuencia, lo que origina una amplitud de movimiento forzado de 2 centímetros. Determine el valor máximo de la fuerza. Bueno, según la información de un resorte, se suspende un cuerpo que pesa 40 newton. La constante del resorte es de 200 newton por cada metro. El sistema es no amortiguado. O sea, no hay amortiguación. Es un movimiento forzado, pero no amortiguado. Entonces, eso implica que el valor de B es 0. No hay amortiguamiento. La frecuencia del movimiento es de 10 Hz. Como es forzado, es F segunda. 10 ciclos por segundo. Lo que origina una amplitud del movimiento forzada, es decir, debido a que esa fuerza le comunica energía, la amplitud se mantiene. Una amplitud forzada de 2 centímetros. Entonces la pregunta es el valor de la fuerza máxima efectiva. Bueno. Entonces vamos a recurrir a las ecuaciones del movimiento forzado. Recordemos, el desplazamiento X en función del tiempo es igual a F máximo entre G, coseno de omega segunda T menos beta. Donde G es igual, o lo podemos calcular como la masa al cuadrado, la raíz cuadrada de la masa al cuadrado, factor de omega segunda al cuadrado
menos omega al cuadrado, esa diferencia al cuadrado más b al cuadrado por omega segunda al cuadrado. La raíz cuadrada de todo lo que resulte dentro del radical. También veíamos que si fuera necesario, beta lo podemos calcular como coseno a la menos 1 de b por omega segunda entre el valor de g. Bueno. La amplitud forzada es 2 centímetros. La amplitud es el X máximo, el desplazamiento máximo. Entonces el desplazamiento máximo va a ser cuando el coseno de este argumento sea 1. Entonces la amplitud es Fm entre G. Lo que acompaña a la función coseno es la amplitud. Por lo tanto, la amplitud es Fm entre G. Eso es igual, bueno, todo lo que tenemos ahí en el radical, raíz cuadrada, el valor de G estoy poniendo aquí, la raíz cuadrada de omega segunda al cuadrado menos omega al cuadrado, esa diferencia al cuadrado. Como B es 0, entonces ya no tiene este término. Quiere decir que vamos a tenerlo solamente hasta allí. Así calculamos el valor de G. Hasta allí. Y aquí arriba tenemos Fn. Entonces hay que buscar, bueno, la masa la podemos calcular porque tenemos el peso. Luego vamos a buscar quién es omega segunda. Bueno, tenemos la frecuencia. Podemos calcular la frecuencia angular. Luego buscamos la frecuencia natural. Tenemos la constante de resorte y tenemos la masa. Entonces, todo lo podemos encontrar. Encontrémoslo para sustituir y despejar. Por ejemplo, la masa. La masa es el peso entre G. Peso se escribe con una W, no con una P. El peso es 40 newton. Y este es W, no es omega. 40 newton entre 9.8. Entonces aquí tenemos newton y aquí tenemos metros sobre segundo al cuadrado. Un newton es kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Entonces se eliminan los metros, se eliminan los segundos y solo nos queda kilogramo. 4.082 kilogramos. Vale. Esa es la masa. El omega segundo es 2 pi f segunda.
Eso es 2pi por 10. 2pi por 10. Eso es igual a 62.832. Esos son radianes sobre segundo. Ese es el omega. El omega natural simplemente es la raíz cuadrada de K entre M. O sea, la raíz cuadrada de 200, que son newton por cada metro, entre 4.082 kilogramos. La unidad de todo se elimina y solo queda segundo a la menos 1. Entonces, eso es igual a 6.9997 radianes sobre segundo. Es la frecuencia natural. Bueno, ya tenemos todo. Entonces, de la expresión de arriba vamos a despejar Fm. Entonces, Fm es la amplitud multiplicada por G. De aquí lo estamos despejando. La amplitud, esa amplitud forzada, es de 2 centímetros, pero tenemos que ponerla en metros. 0.02. Y luego el valor de G. Vamos a poner la masa al cuadrado factor de una diferencia, lo que es el omega segunda al cuadrado, que para el caso es 62.832 al cuadrado, menos el omega natural al cuadrado, que es 6.9997. Y toda esa diferencia al cuadrado. Todo ese resultado, pues se le saca la raíz cuadrada, se multiplica por 0.2, y eso resulta ser 318.3. Esos son newton. Como respuesta, con 3 cifras significativas, la fuerza máxima es 318 newton.